Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy, como decíamos, es la festividad muy grande de este apóstol, de San Mateo, que no es el primero en ser llamado a ser discípulo de Jesucristo, pero sí es el primero, digamos así, en escribir el Evangelio, es el Evangelio más comentado por los santos padres. Son el primer tiempo de la cristiandad, digamos así, el primer tiempo de la historia de la Iglesia, es el Evangelio más comentado. La genealogía que hace de Jesucristo San Mateo, pues San Mateo era judío, entonces la hace especialmente a sus contemporáneos judíos y a los posteriores, porque se convirtieron muchísimos judíos por la predicación y por el Evangelio escrito de San Mateo, que lo escribió estando en Judea. Algunos dicen que lo escribió después de la destrucción de Jerusalén. No, porque lo escribió en Judea y había estado presente cuando el Señor Jesucristo anunció justamente, hizo su anuncio escatológico, es decir, del fin del mundo y del fin de Jerusalén. Y ya lo había anticipado San Mateo en su Evangelio, así que fue escrito mucho antes del año 70. En el año 70 fue cuando los ejércitos de Tito y Vespasiano destruyeron Jerusalén. Pero ya lo había escrito. Pues entonces, en la genealogía que hace San Mateo de nuestro Señor Jesucristo comienza con Abraham. Es decir, les está mostrando a sus ciudadanos, a los judíos, que Jesucristo era el esperado por los profetas, era el esperado de Israel. Por eso comienza con Abraham. Etcétera, etcétera, hasta José, José el carpintero, el que vivía en Nazaret y el que se consideraba padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el anuncio que hace, son 14 generaciones, 14 generaciones, desde Abraham hasta Jesucristo. Pues. Entonces, por eso que es muy importante el Evangelio de San Mateo. Pero ¿quién era San Mateo? Y siempre parece mentira, pero no mentira, porque es una calidad que tiene la Iglesia en su sabiduría, parece de aplicar siempre, redondeando, por ejemplo, en la festividad de hoy, el Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Había un entierro, llevaban a un joven que se había muerto, estaban todos llorando, ya lo llevaban a enterrar y qué sé yo, y más o menos a una distancia, una cierta distancia, nuestro Señor vio todo eso y se conmovió en sus entrañas. Nadie le pidió nada. Él se conmovió en sus entrañas y hizo parar el cortejo, se acercó, sabía lo que pasaba evidentemente. Se acercó al féretro, tocó el féretro y le dijo: muchacho, a ti te lo ordeno, levántate. Y lo resucitó y se lo entregó sano a su madre, dice. Bueno, esto justamente en el Evangelio coincide esta compasión que habla del corazón misericordioso y compasivo de nuestro Señor, justo corresponde también a la conversión de San Mateo. Es extraordinario esto, porque también no le dijo eso, no le dijo levántate, lo único que le dijo fue sígueme. Bueno, vamos a ver, vamos a considerar, habría que tener, digamos así,
los labios de San Juan Crisóstomo y la elocuencia de San Juan Crisóstomo para poder hacer un panegírico convenientísimo de San Mateo. Yo no lo tengo. Pero bueno, vamos a decir algo en honor a San Mateo, pues. Bueno, ¿quién era San Mateo? Era un publicano, era alguien, era un judío de nacimiento, que se había dedicado, tenía la profesión de recaudar impuestos. Era despreciado por sus conciudadanos, porque lo consideraban como traidor a toda la tradición desde Abraham, de Isaac y de Jacob, etcétera, etcétera, porque estaba al servicio de los romanos y recaudaba impuestos. Y tenía su teloño, es decir, tenía su mesa bien preparada, porque era un hombre que conocía bien las matemáticas y era muy ducho en todo lo que fuera administrativo, pues. Entonces, estaba muy consciente de eso. Entonces, había estudiado su profesión, evidentemente. Era un joven, había estudiado su profesión y servía al Imperio Romano. Por eso que era despreciado, porque era considerado como un traidor, pues. Bueno, y además recaudaba los impuestos no solo de los judíos, porque estaba en Cafarnaún, que era la orilla del lago de Cafarnaún, una ciudad muy próspera y muy populosa. Y además había frecuentes viajeros que también tenían que pagar tributos, y que ahí estaba, ahí había puesto su mesa. Además era una profesión, la de los cobradores de impuestos, que no estaba exenta de guardarse algún cuento, pues. Entonces formaba parte de la corrupción del imperio, evidentemente, ¿no? Entonces los favorecía y de alguna manera se enriquecían fraudulentamente. De hecho que Leví, que se llamaba Leví, tenía una casa grande, se había hecho una casa grande, se había hecho una posición, etcétera, etcétera. Le importaba nada el desprecio de los judíos, pero dentro de su alma alguna cosa tenía, porque cuando terminaba el día y guardaba las monedas de oro y de plata que había recaudado y había hecho en el pergamino sus listas de tributarios, etcétera, etcétera, cuando guardaba eso, a la noche cerraba, pues iba a contemplar las estrellas, etcétera, etcétera, ahí en su casa, y veía que su vida no tenía trascendencia, no tenía un fin, más que eso, pues, más que eso. Pero lo importante de eso es que ya el Espíritu Santo era el que movía en su corazón estas cosas, el que movía en su alma esas cosas. Y Jesucristo ya había puesto sus ojos en él sin conocerlo, pero sabía. ¿Por qué sabía y lo conocía? Porque es lo que decimos siempre, si todos los seres creados, hemos sido llamados a la existencia porque Dios nos ha amado, nos ha visto, quiso que naciéramos, nos quiso dar la existencia y nos amó, por eso nos amó. Entonces, y como dice la teología y como enseña la Sagrada Escritura, todo fue hecho por Él, para Él y en Él. ¿Quién? En el Verbo. Es decir, que el Verbo ya conocía, ya sabía quién era San Mateo, pues. Entonces ya había puesto sus ojos en él. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía perfectamente las matemáticas y perfectamente todas las cosas de la administración. Entonces era un hombre que tenía mucha memoria y muy ordenado. Entonces era necesario en los planes de la providencia que una persona así fuera discípulo de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que escribiera su Evangelio. El Evangelio de San Mateo es espectacular, porque pone todos los detalles de la vida de nuestro Señor, y él estaba presente. Él se fijó en la multiplicación de los panes, sabía matemáticas, sabía perfectamente que eran 5 panes para darle de comer a 5.000 personas, más las mujeres y los niños. Y que había un niñito que tenía 2 pececitos, y con esos pececitos
Y esos 5 panes Jesucristo hizo la multiplicación. O sea que Él estaba presente, lo sabía perfectamente que eso era imposible de hacerlo a cualquiera que no fuera Dios. Entonces, y eso está escrito. Y veía cómo curaba a los leprosos y se acordaba de Él. Él no era un leproso, sin embargo, estaba contaminado, digamos así, del mismo estigma que tenían los leprosos. Era despreciado por los judíos, pues. Los leprosos tenían que separarse, tenían que tocar la campanita diciendo leproso, leproso, sí, para que nadie se acercara a ellos. Con los publicanos, con los cobradores de impuestos, pasaba algo similar. No tocaban la campanita, pero les quitaban los impuestos a los judíos. Entonces eran muy despreciados, muy despreciados. Bueno, entonces, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo ya había puesto los ojos en Él. Bueno, y en aquella mañana, pues, el sol estaba radiante, resplandecían plateadas las aguas del arroyo, del río de Genesaret, de Cafarnaúm, que estaba al costado. El cielo estaba teñido, digamos, de los colores azules, celestes, rosados, etcétera. Entonces, dicen, esta va a ser una buena jornada de tributos. Porque cuando era una jornada así, sabían que los cobradores iban a cobrar muchos impuestos, porque en Cafarnaúm pasaba mucha gente, no solamente judíos, sino griegos y romanos, y todo tenía que pagar. Ellos estaban justo puestos en un lugar donde era imposible, era como uno no puede andar por las rutas si no paga el peaje. Bueno, esto era lo mismo, o sea que había que pagar sí o sí, si no, no se podía pasar. Muy bien, y entonces en esa mañana que estaba ahí, ya estaba preparando la balanza, que iba a pesar las monedas, había preparado el pergamino, todo organizado. Y en un momento determinado, entre el sol y la mesa, ve una sombra. Entonces levanta la cabeza ahí como molesto, como diciendo, ¿qué es esto? Y se queda tieso, porque no dijo nada, solamente escuchó, sígueme. Y ahí nomás, con lo que habrá visto, digamos así, contemplando la figura del Mesías, porque ya había escuchado que había un rabino nazareno que predicaba, que hacía milagros, etcétera, pero lo que menos iba a imaginar que ese rabino, que ese maestro, digamos así, que hacía milagros, se iba a acercar a su mesa. Y evidentemente fue la mirada que le hizo nuestro Señor, ese llamamiento. Era imposible de tener una negativa, imposible, porque la mirada le llegó, le atravesó el alma, pues, hasta tal punto que dejó todo inmediatamente, todo lo que tenía, lo dejó todo, las monedas, no le interesó nada, ni la represalia de los romanos, dejó todo y lo siguió a nuestro Señor. ¿Y qué hizo? Lo primero fue invitarlo a su casa, es decir, la generosidad, la grandeza que tuvo de San Mateo de invitarlo a nuestro Señor, de alguna manera demostrarle que era lo que había tenido en su alma, es decir, su vocación había sido llamado por Jesucristo, por el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Una fiesta. Invitó a él, a los discípulos, y algunos publicanos que eran sus amigos, etcétera, y algunos fariseos que estaban ahí, qué sé yo, etcétera. Entonces, en un momento determinado, como ahí dice el Evangelio, como siempre, los fariseos empezaron a decir, pero ¿y él no se ha dado cuenta que este es un pecador y un publicano para aceptar semejante invitación y sentarse a su mesa? Nuestro Señor Jesucristo los oyó. Y dice, el médico no ha venido para los sanos, sino para los enfermos. Entonces, de hecho, por eso que la lepra que tenía en su corazón San Mateo fue quitada, se le cayeron
se le cayeron los velos que tenía en la mente, pues, y como esperaba, como tenía esa esperanza en su corazón, tac, por eso lo dejó todas las cosas y lo siguió a nuestro Señor. Bueno, después de eso fue acompañando siempre a nuestro Señor durante esos 3 años, y después de la resurrección en Judea escribió el Evangelio, y después de la ascensión, cuando los apóstoles se distribuyeron el mundo para predicar el Evangelio, él se fue a Etiopía, que más o menos conocía, porque había algunos etíopes, algunos africanos que venían y él les cobraba. Entonces se fue a predicarles el Evangelio. Impresionante la cantidad de gente que convirtió. Impresionante. Se había muerto la hija del rey de Etiopía, y la resucitó. Y eso hizo que se convirtiera el rey, su esposa y toda la provincia. O sea que toda la provincia se convirtió al cristianismo por la predicación de San Mateo, viendo el milagro. Si lo que está predicando es verdad, dice, si lo confirma con semejante cosa, la resucitó a la hija del rey, etc. Pero un pariente que ya había puesto los ojos en la hija del rey, quería casarse con ella, empezó a tenerle inquina contra San Mateo, porque Ifriginia se llamaba esta chica, digamos así, había hecho, al escuchar la predicación de San Mateo, había querido consagrarse a Dios, y se consagró ella con voto de virginidad más 120 jóvenes que eran amigas de ellas, etcétera, etcétera, porque era muy importante, pues, era la hija del rey, resucitada, pues. Bueno, entonces, este otro, con la inquina que tenía, cuando San Mateo estaba celebrando el santo sacrificio, lo mató. Lo agarró, lo apresó, y lo llevaron públicamente, arrastrándolo hacia la plaza pública, y le cortaron la cabeza. Es decir, el martirio de San Mateo. Por eso los ornamentos son rojos, porque todos los apóstoles murieron mártires. Incluso no murió mártir San Juan, como decimos siempre, pero sufrió el martirio, que lo tiraron a una caldera hirviendo de aceite y salió más joven. Así que son las ironías divinas, pues. Dios hace lo que quiere. Entonces, la conversión de San Mateo, ¿cuál es la conclusión? La conversión de San Mateo a nosotros nos deja hoy la consideración de que no hay nada, no existe nada en el mundo que cuando hay buena disposición nuestro Señor no pueda perdonar. Al revés, para Dios no hay nada imposible. Y para Jesucristo, que es el Señor justamente de los imposibles, aunque uno tuviera todos los pecados de todos los hombres, si se arrepiente y da muestras, es decir, si hay una disposición en el alma, Dios perdona. En San Mateo pasaba eso, inmediatamente que lo vio, dejó todo, pues. Y son conversiones fulminantes, ¿no? Como la de San Pablo, por ejemplo, son conversiones fulminantes. Generalmente no es así, pero bueno, iba a ser una de las columnas de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso que la conversión fue de esa manera. Pero bueno, Dios siempre lo que procura, lo que quiere es la conversión, pues quiere que todo el mundo se salve, si para eso nos ha creado, quiere que todo el mundo se salve, y nos da todos estos ejemplos de conversión, de resurrección espiritual, etcétera, etcétera, para que uno confíe, para que uno crea que Dios puede hacer lo que quiere, y Dios quiere hacerlo. Depende solamente de la disposición de Dios. ¿Quiere salvar a todos los hombres? Sí. ¿Dios salva a todos los hombres? No.
¿Por qué? Porque no hay buena disposición. Es lo que hablábamos la vez pasada cuando hablábamos del misterio del mal, ¿no? Sí, porque hay mal. Es decir, el mal existe, justamente como decíamos la vez pasada, y Dios castiga el mal, como se dice vulgarmente, pero es el mismo pecador el que se castiga, no es Dios el que castiga. Muy bien, entonces acá pasa lo mismo. Cuando hay buena disposición, hay perdón de los pecados, entonces hay conversión. Entonces, que la consecuencia de la festividad de hoy de San Mateo sea esa, considerar que Dios siempre está dispuesto cuando hay buena voluntad, cuando hay buena predisposición. Por eso los ángeles, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, bienaventurados los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El que tiene buena voluntad se convierte. El que tiene buena voluntad, el que tiene esa disposición para las cosas de Dios, se convierte. Sea ahora, sea mañana, sea cuando sea. Dios está esperando permanentemente. Es como el padre del hijo pródigo que está esperando en el horizonte a ver si viene. Bueno, entonces acá no interesan los tiempos. Evidentemente tenemos fin. Es decir, después de la muerte se acabó, ya no hay conversión. Pero hasta la muerte hay conversión. Una vez estaba el santo cura de Ars, que confesaba 18 horas por día, unas colas impresionantes. Y cuando iba a entrar al confesionario, vio que una mujer estaba desconsoladamente llorando en la cola, entonces se acercó. Le preguntó qué le pasaba, y dice, me acaban de informar que mi marido se tiró al río, desde el puente se tiró al río. Entonces, como el santo cura conocía las conciencias, tenía ese poder de ver las conciencias, dijo, quédese tranquila. Entre el puente y el río se salvó. Entonces, acá no interesa el tiempo, no interesan los años que puedan pasar. San Agustín, bueno, la cantidad de pecadores, digamos así, de hombres y de mujeres que se han convertido, Santa María Magdalena, Santa María Egipcíaca, etcétera, etcétera, pues. ¿Cuánta gente que se han convertido? Entonces Dios espera y da gracias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, siempre hay que confiar, porque la misericordia de Dios es infinita, es decir, no tiene medida. Porque si tus pecados fueran rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. No hay nada que hacer, eso lo dice la Escritura, palabra de Dios. Es así, hay que confiar. Entonces, por eso digo, hoy, ¿qué es lo que hizo San Mateo? Hizo fiesta, y hizo una fiesta. Lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo cuando el hijo pródigo volvió. Bueno, hagamos fiesta. Entonces, por eso digo, hay que creer que siempre la misericordia de Dios está presente. Siempre. Muy bien. Bueno, entonces que Dios nos concede esta gracia de confiar, de esperar en Dios a través de la Santísima Virgen María, que ella sabe perfectamente que puede. ¿Por qué? Porque a partir de las bodas de Caná, el reloj de Jesucristo siempre estuvo adelantado. Aún no ha llegado mi hora, le dijo a la Virgen en Caná de Galilea. Sin embargo, la Virgen dijo, haced lo que Él os diga. Es decir, a una orden de la Virgen, Jesucristo hace milagros. Entonces, por eso hay que confiar. Que la gracia de la Santa Misa de hoy sea entonces esa. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.